Bueno, a nivel nacional creo que nos falta mucho, nos falta mucho. De hecho, este tema se pone sobre el tapete porque muere un caballo en el Prado, en la rural Sí. del Prado, en Montevideo, pero esto es algo de todos los fines de semana, ¿no? Nos ha llegado información de caballos muertos en Florida, en otros departamentos, muy seguido, lesiones graves, que realmente no trascienden, no cobra el Estado público y la indignación que cobra en Montevideo. Y creo que ese es un distintivo que marca que es necesario que en Montevideo ya se prohíban, porque hay que dar ese mensaje también. Creo que hay que visibilizar lo que está pasando dentro del ruedo en su real dimensión, ¿no? Que es la dimensión de un ser sintiente, un caballo con el que podemos establecer vínculos, incluso ser amigos de ellos, y sin embargo los llevamos a la desesperación y que ellos incluso mueran por un espectáculo que simplemente es entretenimiento. Para agarrar el rol del abogado del diablo, digamos, podríamos decir, bueno, Rita, pero al fin y al cabo es un caballo que fallece en decenas o centenares quizás que participan de la actividad. Sí, de hecho son más de 720 montas que se hacen en una semana, o sea que son 720 veces mínimo que un animal está al borde de la muerte por desesperación, ¿no? Porque que muera es la cúlmine de esto que es la desesperación por sobrevivir, por sacarse a ese predador de encima que es el humano, que además le pone determinados elementos como las hinchas que son hiper mega apretadas, que en Montevideo al menos no tienen pinchos, pero sabemos muy bien que en el resto del país se usan pinchos, se usan otros elementos que Y las facilitan el propias espuelas. recorrido, y hay una cantidad de elementos extra que ya tendremos tela para cortar cuando esta discusión se ha dado en otros departamentos. Pero en Montevideo, ¿qué tan lejos están de avanzar en la prohibición? Falta voluntad política, hasta el momento no sé si hay valentía como para dar este paso. Creo que es necesario, que es urgente, que ya no resiste ningún tipo de análisis más, pero bueno, es necesario ver quién realmente toma esta iniciativa y da el paso de hacer un cambio real hacia una sociedad menos violenta y que no sea solamente de la boca para afuera. Pero tenemos en el Uruguay entero festivales criollos que bajo ese nombre o nombres similares se desarrollan a lo largo y ancho del Uruguay, como te decía, con contenidos básicamente que se tratan de esto, ¿no? Sí, pero también es necesario entender que hay una autonomía departamental más allá de las legislaciones nacionales, que cada departamento puede elegir dentro de su territorio qué quiere fomentar y qué no quiere fomentar, que las jineteas del Prado son fomentadas con fondos públicos del departamento y no nacionales, y en ese sentido Montevideo tiene que darse la oportunidad de dar un paso que marque una diferencia conceptual en cuanto al vínculo, y cuanto al vínculo social también, porque naturalizar la violencia nos hace muy mal a todos los montevideanos. Somos el departamento que tiene mayor cantidad de población, esto no es menor y los índices de violencia son altísimos y hay que marcar la diferencia en este momento por nuestra ciudadanía también. Luego hay que dar la discusión en cada departamento en función de lo que implican las jineteadas para cada uno de ellos. Y no todos estamos en el mismo nivel de discusión. Hay cosas que hay que visibilizar en otros lugares. Yo entiendo que hay un afecto del humano hacia el caballo que no está bien plasmado, porque si el caballo es amigo, porque si el caballo es aquel que sufrimos cuando se lesiona, ¿por qué lo llevamos a la desesperación hasta que incluso llegue a morir? Porque nos duele que muera, pero lo seguimos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está mal ahí? Rita, y de alguna forma, no sé si se puede plantear en términos de fácil o difícil, pero es más fácil eh, convencer a los legisladores de Montevideo que toman esta decisión y avanzar en esa línea con el Ejecutivo Departamental del Departamento Capital, que hacerlo a nivel del Parlamento Nacional. No, yo creo que a nivel del Parlamento Nacional esta discusión está verde todavía, porque la realidad es que la mayoría de los legisladores del departamento de Montevideo están convencidos de que las jineteadas no tienen futuro en nuestro departamento. Lo que pasa es que nadie se anima a tomar la decisión y levantar la mano. Ahora, planteas este tema en una junta departamental, por ejemplo, de Paysandú o de cualquier otro departamento, y seguramente las aguas se hacen mucho más divididas. A nivel nacional tenemos que contemplar la realidad de los 19 departamentos. No es tan fácil darlo a nivel nacional. Hay mucha educación que hacer, afortunadamente desde las ONG estamos trabajando muchísimo en visibilizar lo que es el buen vínculo
con los demás animales, la convivencia responsable y respetuosa con ellos, el respeto hacia la vida y el bienestar de los demás animales y la no explotación, y es por ahí el camino que va a abrir los debates que posteriormente nos van a llevar a legislaciones que realmente consideren los derechos de todos. ¿Cuánto pesa el asunto económico en todo esto? ¿Cuánto pesa lo que también Montevideo genera con el Festival del Prado? ¿Cuánto pesa? El negocio. Sí. ¿Y cómo esto se mete en la discusión? O la frena, o la condiciona, o la limita, no sé, pero es un dato de la realidad, ¿no? Bueno, hasta ahora estimativamente, porque no tenemos datos oficiales de este año, pero estimativamente, después de haber hecho un relevamiento en el 2016, Montevideo en el 2016 estaba invirtiendo más o menos unos 13 millones de pesos en jineteadas, debemos estar en los 15, capaz 16, incluso un poco más, solamente para el espectáculo de jineteadas. Es mucho dinero que perfectamente se puede invertir en el fomento de danzas folclóricas, de otras actividades que sean campestres y que realmente afiancen ese vínculo entre el campo y la ciudad. Nosotros también lo que creemos es que esto nos divide mucho más de lo que nos acerca, porque ¿En qué realmente sentido? no es real que la vida y el vínculo del humano, del gaucho, con el caballo sea un vínculo violento constantemente, pero esto es lo que se muestra, es lo que se pone en el tapete, lo que surge como espectáculo, incluso la contradicción que se genera es ya la noticia. Y nos transformamos también nosotros los activistas en parte de este espectáculo que pierde sentido en Montevideo. ¿En qué sentido se transforman en parte del espectáculo? Bueno, claramente la oposición de los activistas frente a esto ya está prevista, ya somos parte del contacto general de los medios, ya no es solamente que se cubre la jineteada, se cubre el disenso, la falta de acuerdo que hay en torno a las jineteadas. Es algo que ya es parte del escenario. No es solamente la Semana Criolla, sino es la Semana Criolla con sus manifestaciones en contra. ¿Pero eso está mal? O sea, tener la oportunidad de disentir públicamente, ¿está mal? No, lo que digo es que ya está tan previsto que haya malestar por las jineteadas, ya está tan naturalizado que incluso es parte del espectáculo. Y si está tan naturalizado que haya oposición, es porque algo Montevideo tiene de distintivo. Claro, ya no pasa nada, o sea, ya se sabe que de alguna forma es parte del paisaje como vos lo planteabas correctamente. Sí, que no hay oposición en otros lugares porque realmente es parte de su cultura, es parte de su forma de ver el vínculo, que hay que cambiarlo, que hay que modificarlo, que hay que discutirlo, pero en Montevideo no. Y eso se nota en cada evento organizado por la Intendencia de Jineteadas. ¿Qué cosas se activan cuando la gente presencia una actividad como la jineteada y acompaña esos segundos con gritos a veces desaforados, con alientos, no sé si al jinete o al caballo? Es un espectáculo muy llamativo, habría que tomar una perspectiva y verse, ¿no? Y vernos en esa situación. Verlos. Sí, ¿qué hay ahí, Rita? Bueno, es digno de una tesis de psicología, realmente. Hay que analizarlos. Incluso de antrozoología, porque es bien interdisciplinario esto. Creo que ahí hay una cuestión social que es muy similar a la que se genera quizá con el fútbol, ¿no? Es como una cuestión más de grupalidad, en el cual, bueno, dejamos fluir un montón de cosas que después no sabemos cómo controlar. También está esto de que es un evento público, es un espectáculo, y los espectáculos llaman, no necesariamente llama la jineteada, pero sí llama el espectáculo y la reunión social, que creo que si cambiáramos eso, sacáramos las jineteadas de la ecuación, seguiría convocando igual. Pero después está toda la adrenalina que seguramente en parte de nuestro morbo debe activarse cuando no sentimos el dolor del otro, ¿no? Vemos esta adrenalina del jinete arriba del caballo que está intentando sostenerse y que incluso está arriesgando su vida porque se está exponiendo a una contienda con un animal de 500 kilos, casi 400, 500 kilos, que se lo quiere quitar de encima y lo puede patear, se puede quebrar la cabeza, está al límite de la muerte. Y creo que eso también es un punto muy importante. Y otro punto nos somete a todos, ¿no? A los caballos en primera instancia, expone a los jinetes, a nivel social deja un saldo negativo.
La pregunta sería ¿por qué sostenerlo? Hay otro punto no menor y todavía es que llevamos a menores de edad a ese lugar a ver ese espectáculo, entre comillas, y también es otra forma de maltrato, ¿no? Para hasta con el menor, porque lo expones a ver un acto de agresividad total. Sí, ni que hablar, que además naturalizamos lo que es el tratar violentamente a otro y lo hacemos peor todavía, ¿no? Porque lo hacemos en clave de amor, porque lo que se dice es que se aman a los caballos, pero aún así, en esa clave de amor, se los somete, se los vulnera, se los tortura, se los expone a una situación que ninguno de nosotros querríamos estar. Entonces también estamos fomentando un vínculo afectivo, estamos definiendo lo que es el amor al hacer eso. Y eso, si no tiene un impacto social, yo diría que tendríamos que revisarlo. No, sí. Perdón, y otra cosa, ¿no? Que no vaya a ser que el caballo tenga, no sé, la fortuna de pegarle una patada en la cabeza a una persona, lo matan, y después tenga que ser sacrificado porque mató a alguien. ¿Y la culpa de quién es? ¿Del caballo? Y esas cosas también, ¿no? Porque encima hasta se pone en riesgo a ese que disfruta de hacer eso, ¿no? Es una cosa muy macabra. Sí, y sin lugar a dudas tenemos que poner en la ecuación también, ¿no? Que los caballos que son jineteados no solamente son sometidos a las jineteadas durante su vida útil, sino que después terminan en el matadero, porque son una muy pequeña minoría la que termina sus vidas realmente en una pradera, luego van al matadero porque son parte de un círculo de negocio que utiliza toda la vida del caballo hasta que puede, incluyendo su cuerpo en el matadero, y la jineteada no lo salva del matadero. Eso realmente hay que ponerlo sobre la mesa porque parecería ser que el que hace jineteadas es el gran salvador de caballos. Sabéis que hay un montón de preguntas, decenas, hay preguntas, hay opiniones, hay cuestionamientos, hay experiencias de los oyentes. Trataremos de ir reflejando por lo menos algunas. Y en esta línea se plantea por acá el hecho de la necesidad de domar al equino para prepararlo para las actividades cotidianas que podrían ser propias de ese tipo de animales. Y se nos plantea, bueno, al fin y al cabo siempre se hizo y hay alguna alusión a cuestiones de las culturas originarias. Yo creo que es bueno señalar que básicamente los pueblos originarios no domaban, sino que amansaban, ¿no? a los animales con otro tipo evidentemente de técnica, digo, en general. Y que acá me parece, Seba se ha mantenido muy callado en estos minutos, pero tendría que participar también. El tema es que estos potros, digamos, son mantenidos así exclusivamente para la generación del espectáculo, ¿no? Para el evento mismo, digamos, de la monta. Sí, tal cual. O sea, yo creo que es esperable de un montevideano que diga que la doma y la jineteada son lo mismo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la mayoría no tiene ni idea de cómo funciona la cosa y que te digan, bueno, pero es lo que hay que hacer para amansarlo. Pero alguien que sabe de campo, que sabe de jineteada, tiene clarísimo que esto no es una doma, que la función de esto es el espectáculo, que además que fomenta que los caballos sean bellacos para que den una buena performance, sí. Y entonces no es simplemente que están cumpliendo un rol para luego trabajar, ¿no? Después eso será discutible o no, pero hay que tenerlo muy presente. Y además, en términos de doma, sometimiento, domesticación, el vínculo del humano con la naturaleza como vínculo extractivo y de opresión viene desde Europa, ¿no? Viene con la conquista, no es casualidad. Entonces, esto no tiene que ver con las raíces de los habitantes autóctonos de estas tierras, también tiene que ver con la conquista, también tiene que ver con una idea del humano por encima de los animales y de la naturaleza que nosotros seguimos replicando. Y establecer un vínculo de colaboración, un vínculo real con los demás animales no es fácil. Entonces es mucho más fácil someterlos, quebrantar su voluntad a través de fierros en las bocas, a través de golpes, a través de todo un proceso violento para someterlo.
Eso es mucho más fácil y mucho más rápido. Ahora, ¿realmente es correcto? ¿Realmente es lo que sería respetuoso para un vínculo de amor, como se plantea? Yo creo que no. Al margen de eso, la jineteada solamente es espectáculo. Una de las preguntas del millón, como podríamos definir las participaciones de los oyentes, ¿qué diferencia hay esta actividad con la de hacer correr un caballo determinada cantidad de metros por apuestas que quizás en algún caso son millonarias? O sea, se refieren al turf concretamente, ¿no? Bueno, está claro que yo y específicamente todos los activistas que estamos en la Coordinadora para la Abolición de las Jineteadas, además no estamos a favor del turf. Pero si vamos a marcar diferencias, en realidad hay una diferencia que es muy clara y es el impacto social de cada uno, porque no es lo mismo ver un caballo correr, que uno lo ve simplemente correr, no se da cuenta de todo el dolor, de toda la violencia que hay detrás, de lo mal que están esos animales, porque realmente están todo el tiempo alojados en lugares muy pequeños, no pueden desarrollar todas sus habilidades y todo lo que necesitan para el bienestar en sentido general. Eso no se ve. Sin embargo, en la jineteada se ve claramente y se festeja como alguien somete y golpea públicamente a otro. ¿Seba? Sí, no, escuchando atentamente a Rita, digo, porque es la referente que tenemos en estos temas, y sin duda que esto es un tema muy profundo, una discusión muy profunda, y me quedo con una parte que decía Rita, es el tema del sometimiento y parte de una cultura que vino desde Europa a someter a nuestras razas indígenas, a nuestros ancestros, por llamarlo de alguna forma, y que nosotros seguimos llevando adelante ese tipo de práctica, tal vez muchas veces sobre otros seres humanos, pero mucho más visualizado sobre el tema de los animales. Sin duda que el comportamiento que tenían las razas originarias de nuestra América era totalmente diferente a esta cuestión que se está planteando a nivel de conquista, ¿no? Sin duda que cuando se dice la patria se hizo a caballo, es algo muy básico del ser humano, ¿no? Es algo, en los tiempos que corren, más aún con la información que tenemos, es muy básico que te digan una cosa así. El nivel de razonamiento de esa persona que te dé una respuesta así es muy básico, y yo creo que es preocupante que hoy en día... O sea, hicieron la patria con lo que tenían para andar, digamos, ¿no? Claro, o sea... claro. Sí, está bien. Pero yo creo que con el nivel de información que hay, yo creo que comparto lo que decía al principio Rita, el poco compromiso del sistema político, y hablo de todo el sistema político, el poco compromiso de cambiar de fondo esta sociedad, de cambiar de fondo los temas que realmente nos hacen mal, que se genera violencia a través de estas actividades, y tienen la responsabilidad nuestros gobernantes de todos los partidos políticos de cambiar esa realidad, porque vemos profundamente cómo la sociedad en todo su conjunto, en muchos aspectos, se está degradando, por llamarlo de alguna forma, se está agudizando el tema de la violencia, y los gobernantes tienen la Pero si responsabilidad. tenés un evento como lo del Prado que te lleva 40.000 personas en un día, o sea, es difícil también tomar una medida en contra de la esencia de ese evento. Lo que pasa que, claro, a veces puede llegar a tener un costo político, por así llamarlo, y muchos gobernantes no están dispuestos a correr ese costo político, porque pueden llegar a perder una intendencia, porque pueden llegar a perder una alcaldía, porque pueden llegar a perder un gobierno nacional, y lamentablemente en el sistema político se rigen por eso, por cuestiones electorales, y se siguen permitiendo ciertas actividades porque, entre comillas, culturalmente, son parte de la sociedad, pero dañan a la sociedad. Eso es así. Rita, vamos a seguir conversando, así que en breve seguramente te volveremos a molestar. Yo me preguntaría, para cerrar, de esas 40.000 personas, ¿cuántas realmente van a ver jineteadas y cuántas entran al espectáculo o a recorrer y se hacen alguna pasadita además? Además, no nos olvidemos que en Montevideo hay alrededor de 1 millón de personas, ¿no? ¿Tenés algún dato sobre eso? O sea, vos decís que una porción mínima de esos 40.000 o de los que fueran asisten concretamente a ver la jineteada. Sí, creo que la minoría asiste por las jineteadas. Creo que el evento es mucho más rico, que no se está explotando como corresponde, que habría que fomentar muchísimo más las danzas folclóricas, por ejemplo, y otras actividades que hacen referencia al campo, a la ruralidad, al sano vínculo con los otros y con los demás animales, y que no se está haciendo, y que de repente nos estamos perdiendo que mucha más gente se acerque a conocer lo que es la vida del campo.